qué gusto tener el grato placer de conversar con usted. Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Cordialmente bienvenido una vez más a Radio Paulina. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Un placer con usted. Rodrigo, hoy día vamos a hablar un poquitito de la conectividad que tenemos hoy en día. Se nos viene el colegio, se nos vienen importantes desafíos y qué mejor que usted, quien es un experto en esta materia, nos pueda aconsejar, expresar y desarrollar este concepto que se nos viene ahora con colegio, con universidad y un montón de cosas más. ¿Parece, Rodrigo, está de acuerdo con nosotros? Mira, esto es tan importante que a propósito de la convención, en este día sábado, es decir, hace 2 días atrás, la séptima comisión, que es la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que la Ignacio Churra y la académica Dorador, votaron en la comisión varios derechos. El derecho a la comunicación, el derecho a la cultura y los derechos digitales. Entonces se espera que a propósito de la importancia del acceso a Internet, el pleno de la propia convención en los próximos días vote precisamente todos los temas que tienen que ver con conectividad digital, acceso a Internet, el derecho a una conectividad significativa. Es decir, lo más probable que en la próxima Carta Fundamental tengamos consagrado en la propia Constitución el acceso a Internet como un derecho. Eso como marco, ¿no? Que un poco lo que le faltaba al país, en vez de que a propósito de la pandemia estamos frente a un servicio esencial, a un servicio fundamental, y que ya no es un servicio marginal ni colateral. Y a propósito también lo que tú mencionabas, que el regreso al colegio, ¿no? Vamos a convivir en un ambiente híbrido. No solamente en Chile, ¿no? En Estados Unidos, hace muy pocos días, la gran política pública de Biden fue precisamente hacer un gran fondo de Internet para zonas rurales, para zonas apartadas, porque el tema era similar al que ha ocurrido en nuestro país, que en el colegio quizás la mayoría de los niños tienen acceso a Internet, pero cuando se van a la casa a hacer la tarea, se encuentran con zonas que aún están carenciadas o zonas offline, ¿no? Para no decirlas de otra forma, zonas que aún carecen de servicios de Internet móvil o fijo. Perfecto. ¿Cómo estamos en conectividad para seguir en clase online? Lo mencionó usted con esto que se nos viene híbrido, porque finalmente estamos sujetos, ¿verdad?, a lo que la pandemia, cómo nos va golpeando, cómo nos va restringiendo, ¿verdad?, la capacidad de tener una asistencia, por ejemplo, a clases, o en momentos más agudos donde debemos, como usted bien lo explicó recién, hacer una mezcla, hacer algo híbrido para estar con ambos casos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es el desafío? Porque en plena pandemia, recordemos, Rodrigo, hace un par de años atrás, nos vimos bien afectados por la caída de Internet en distintos puntos del país, de la región, porque todo el mundo estaba conectado. Claro. Imagínate que tú, si tienes 2 niños conectados al mismo tiempo a una clase de Zoom, estás consumiendo solo en una mañana más de 15 gigas. Solo en una mañana. De hecho, el consumo per cápita en Chile de una red a una red móvil, la tuya, la mía, es de aproximadamente unos 16 gigas por nuca. Es decir, antes de la pandemia, como país consumíamos 7 gigas promedio de una red móvil y hoy día estamos en 16 gigas. Fíjate todo lo que se aumentó. Claro. Y en la red fija pasaste de 100 gigas per cápita de una red fija y hoy día estás consumiendo casi 400 gigas per cápita a una red fija. Es decir, el consumo, podríamos hablar de este momento de transición de la pandemia, porque todavía estamos en plena pandemia, nos ha hecho desacelerar, porque cuando estaba la mitad del país confinado, ¿cierto? Había las restricciones de movilidad, tú podías suponer que este aumento del consumo de datos, pero hoy día que el país no está confinado, el consumo de datos se sigue en el mismo nivel, es decir, la gente, los usuarios, nosotros no cambiamos nuestros patrones de consumo de Internet. Seguimos consumiendo las mismas horas de OTT, de Netflix, de Disney, de YouTube, en fin. Entonces, ¿qué supone eso? Eso supone que tú necesitas hacer mucha inversión de infraestructura. Porque a veces los ciudadanos queremos estar conectados las 24 horas, los 7 días de la semana, pero aún no estamos conscientes de que para que eso ocurra
necesitamos el doble de antenas, necesitamos el doble de fibra óptica. Y aquí el llamado fundamental. Los alcaldes en nuestro país tienen un papel fundamental en mejorar la conectividad de sus barrios. La ley de antenas, la ley de telecomunicaciones le asigna a los jefes de los gobiernos locales la potestad, la autoridad para favorecer el despliegue de infraestructura. Entonces, un alcalde, yo me imagino que debe decir, mira, ¿sabes qué? Yo tomo mi comuna con un 40% de penetración de Internet, a final de mi periodo voy a tenerla en un 80% de acceso a Internet, porque eso significa mejor empleo, mejor prestación de salud, mejor prestación de los servicios públicos. Entonces, deberá ser parte del core de la gestión de un gobierno local. Claro, y más aún con este nuevo 5G que ya comienza a ser exhibido a través de distintos publicidades, ¿verdad? De los distintos distribuidores de Internet a mayor velocidad, que es el 5G. Rodrigo, ¿te podrías explicar un poquitito, a grosso modo, cuáles son las ventajas de este 5G? De hecho, auditores me preguntan ya por el 5G. Mira, 5G tiene 4 atributos, podríamos decir. Siempre cuando hay una evolución de la G, 3G, 4G y en este caso 5G, es porque van mejorando los atributos de la propia red. Te permite cursar mucho más datos a mayor velocidad, más número de objetos conectados al mismo tiempo, reduces el número de latencia. Para quienes nos escuchan y son especialistas en videojuegos, saben que la latencia es fundamental, contar con la mínima cantidad de milisegundos entre una orden y la respuesta de esa orden. Entonces tiene esos 4 grandes atributos: más cantidad de objetos conectados al mismo tiempo, mejora la capacidad de velocidad y de descarga, y el número de latencia se reduce a una cantidad de 5 milisegundos. Eso es la teoría, ¿no? Y aquí yo soy bastante enfático que nosotros como país todavía estamos en una fase beta de despliegue. ¿Qué hace el operador del servicio? Muchos operadores del servicio a la propia red que ellos tienen le están agregando capacidad para llegar a un estándar 5G. 5G es una marca comercial, al usuario le tiene que importar el estándar. ¿Cuánto es la cantidad de velocidad? ¿Cuánto me voy a demorar en descargar un video de YouTube? ¿Cuántos objetos dentro de mi casa voy a poder tener conectados al mismo tiempo? En fin. Por tanto, todavía está en una fase previa al despliegue. De hecho, si los usuarios se meten a las páginas de los operadores del servicio me refiero, ¿no? Entel, WOM, Telefónica, Claro, en sus páginas web van a poder ver cuáles son los polígonos de estas compañías que tienen hoy día acceso a un estándar 5G. ¿No? Fundamentalmente están radicados en las capitales regionales por de pronto. Por ley tienen un plazo de 3 años para hacer ese despliegue. Pero paralelamente, yo me imagino que el usuario que nos está escribiendo en este minuto del programa debe decir, oye, están hablando de 5G, pero todavía tengo aquí, por aquí tengo 3G, o por aquí todavía no me puedo lograr, ¿no? Porque es la experiencia del usuario lo que tiene que valer, ¿no? Y más que la tecnología, es cuántos gigas podemos disponer para tener un desempeño digital digno, ¿no? Más allá de la tecnología, yo estoy en condiciones de tener a mis 2 hijos y a mí teleestudiando y yo teletrabajando, ¿cuánto necesito independiente del lugar que yo viva del país? Por tanto, más que promover algún tipo de tecnología, yo creo que el ciudadano lo que le importa es precisamente tener un bienestar digital digno, contar con una conectividad significativa, es decir, un aparato, un teléfono móvil, un computador lo suficientemente apto para desempeñar mi tarea, la capacidad y los gigas suficientes para poder hacerlo y que el precio sea un precio justo y asequible. Wow, qué interesante está esta conversación. Conversamos con Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y es subsecretario de Telecomunicaciones, para que hablemos de la conectividad, hablemos de un montón de cosas. De todas formas, siguen existiendo, de hecho, importantes brechas para el teleestudiar y se hace imprescindible impulsar la equidad digital en todo el territorio nacional, consagrando el acceso como un derecho. Algo nos había comentado Rodrigo respecto a la Carta Fundamental, que esto ya iba a ser considerado como un derecho en la propuesta que va a través de la constituyente, ¿verdad? Fíjense que en una radiografía digital del 2022 casi
900 hogares sin conexión de alta velocidad. Solo el 20% de la población tiene los estándares deseables a una conexión significativa. Buena velocidad, planes de banda ancha con varios gigas, aparatos de calidad, conocimientos de usabilidad, entre otras. ¿Cuál es el déficit de la región y cuáles son los mínimos de penetración de Internet para cubrir necesidades básicas de conectividad? ¿Qué oportunidades trae la tecnología 5G? Lo explicó de manera muy oportuna Rodrigo Ramírez. Ahí aprendimos todos ahí. ¿Se puede cuantificar cuánto cuesta entregar un servicio para todas y todos, Rodrigo? Sí, se puede cuantificar. De hecho, Naciones Unidas te establece un estándar. Dice, mira, vivimos en una sociedad, podríamos decir, de 3/3, ¿no? Y la chilena no es una excepción. Es decir, tenemos 1/3 de la población que se conecta a los estándares mundiales, globales, ¿no? De la mejor calidad. Un tercio de la población, el otro tercio, que se conecta medianamente bien cuando lo necesita. Pero tenemos esos 900.000 hogares que tú te hacías referencia, es decir, el otro tercio de la población que está desconectada. Por tanto, la política pública debe enfocarse en ese segmento de la población. Y las Naciones Unidas tiene estándares, el Banco de Desarrollo Interamericano también tiene indicadores que te dicen, bueno, ¿cuánto en Iquique? ¿Cuánto necesitamos para que se alcance el 80% de una conectividad de banda ancha de buena calidad? Es decir, que supere los 20 megabits por segundo en la red móvil y que supere también los megabits en una red fija. En el mundo todos son solo los 25, podríamos estar hablando recién de banda ancha. Todo lo bajo 25 es una conexión a Internet, por tanto hay una diferencia entre conectarse a Internet y conectarse a una banda ancha. Y esos son estándares que se pueden objetivar. También las Naciones Unidas te dice, bueno, ¿cuánto de tu presupuesto mensual está en los estándares para que tú puedas acceder dentro de tu presupuesto o tu economía familiar? Chile, afortunadamente, tiene el giga más barato de la región. El giga en Chile no alcanza $1. En Argentina supera los $4, en México supera los $8 el giga per cápita. Por tanto, Chile tiene los planes de conectividad más bajos de la región. Hoy día por un plan ilimitado tú lo encuentras por 4.990 pesos y también un plan de banda ancha fija al hogar que no sobrepase los 15.000 pesos. Es decir, Chile en términos del precio y del valor está muy, muy, muy por abajo de todos los países de la región. El problema es la demanda, es decir, nos estamos encontrando con familias que están perdiendo el empleo, familias que están perdiendo el ingreso estable, por tanto se les hace más difícil el poder acceder a un plan de datos mensual. Correcto. Qué importante lo que nos explicas, esto de que nosotros en la región tenemos, en palabras aún más simples, de lo bien que explicas tú, ¿verdad? Tenemos el Internet más económico. Uh-huh. Y aún así, no todas las familias en Chile tienen acceso a Internet y los que tienen no necesariamente tienen un Internet de calidad. Uh-huh. Sí, eso es realmente potente porque, claro, de hecho, si lo vemos en nuestra región, por ejemplo, en la comuna de Alto Hospicio, hay muchos sectores donde no hay ninguna compañía que brinde una conectividad. Usted no tenemos cableado, no llega, no. Sí. Y lo estamos viendo acá en Alto Hospicio. Sí, 120.000 habitantes. Sí. Entonces la pregunta que uno debe hacerse en ese caso es, ¿a la industria no le importan esos ciudadanos? No, a la industria sí le importan esos ciudadanos. Mira, como sujetos, como ciudadanos y como negocio. Porque tú dices, mira, ¿sabes qué? Alto Hospicio es una población o un territorio donde vive mucha gente, por tanto, hay demanda, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi cruzada? Mi cruzada hoy día es hablar con el gobierno local, decir, bueno, ¿por qué no facilita el despliegue para que sus vecinos puedan acceder a una oferta comercial, ¿no? Porque ¿cuál es el gran problema que tiene esta industria? Que cuando hay en esta industria distintos actores, ¿no? Hoy día los que despliegan infraestructura, fibra óptica o alguna antena, es distinta al que te provee el servicio final. Hoy día hay más actores dentro de la industria.
hay una industria que transporta el Internet, que se va por grandes cableados de fibra óptica y lo mueven por todo el territorio nacional. Esa es una industria, un operador de infraestructura que de transporte de Internet, así como transporta energía eléctrica, también hay una industria en nuestro sector que transporta el Internet. Entonces hay redes de transporte y redes de acceso. En Chile, cuando pongamos el caso de auspicio, es un ejemplo, ¿no? No es necesariamente Claro. que sea así, pero para graficarlo. En Chile, cuando una compañía, una empresa de infraestructura dice, ¿sabe? Quiero poner infraestructura en este territorio, entre que solicita el permiso y se autoriza, en Chile pueden pasar 1 año, 6 meses. 1 año, 6 meses. Imagínate. Entre que yo voy a un municipio, digo, ¿sabes qué? Necesitamos conectar a estos ciudadanos, pero para eso tiene que haber un cable de fibra óptica o tiene que haber una antena. No se ha inventado otra cosa. Y entre que me lo autorizan, pueden Rodrigo, pasar... Sí. discúlpame que te interrumpa, pero qué buen punto acabas de tocar. No sé, cuando tú mencionas esta frase, no se inventa de otra forma, porque hay mucha gente que desconoce, no todos tienen por qué saber necesariamente cómo se desplaza el Internet. Hemos visto algunos reportajes donde se destaca el cableado vía submarina. Entonces muchos dicen, oiga, pero ¿por qué si tenemos satélites no tiramos la señal y bajamos? Y se ve tan simple en la práctica. ¿Nos puedes explicar un poquitito eso para que aprendamos todos? Mira, no existe mejor, por lo que hablamos anteriormente, no existe mejor instrumento de comunicación que la fibra óptica. No se ha inventado. Quien te asegura mayor calidad, mayor resiliencia, mayor robustez, la cantidad mínima de milisegundos que la red fija, de un cable de internet a tu casa. Y de ahí hay miles de otras formas. Cuando la red móvil es una red inalámbrica, ¿no? Por tanto, ocupa espectro. Entonces, el espectro en sí tiene que tener ciertas características. Presenta cierta inestabilidad dentro de tu casa. Es típico con el Wi-Fi, ¿no? Si estás con el Wi-Fi escondido adentro del closet, es difícil poderte conectar a una buena calidad porque tiene muchos obstáculos la señal. Bueno, en la ciudad pasa lo mismo. Si tú te desplazas, van a encontrar zonas de servicio, zonas de cobertura con mayor cantidad y con menor calidad en algunos sectores. Lo satelital es inestable también, porque también es una red que depende del clima, del movimiento, no te asegura la misma calidad de milisegundos. Ponte tú, en un cable de fibra óptica, los milisegundos son entre 5 y 15. En un servicio satelital, los milisegundos son entre 300 y 500. Por tanto, hay mucho delay, mucha interferencia. ¿Resuelve problemas? Sí, resuelve. Arriba de la cordillera, en zonas apartadas, aisladas, en la costa, en el veraneo, en fin, resuelve el problema. Pero no es que te resuelva los problemas del alto consumo de datos que tú necesitas y con la estabilidad que necesitas. Por tanto, hay distintas formas de acceder a una red, sea inalámbrica, alámbrica. Hay ciertos que te dan mayor robustez, más resiliencia. Todos los cables submarinos, como te decía el auditor, fundamentalmente facilitan la interconexión. En Chile, cuando tú haces clic, ese clic fundamentalmente, en su mayoría, en un 90%, va a buscar el contenido a Estados Unidos. Las mayores data centers, podríamos decir, donde se aloja el contenido, o los CDN, están fuera del territorio nacional. De hecho, Google, el único data center que tiene en el mundo, en el hemisferio sur, lo tiene en Quilicura, en Santiago. El único. Todo el resto, sus 200 data centers, están en el hemisferio norte. Es decir, también podríamos decir ahí, hay otra desigualdad. El contenido en el mundo está generándose en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay muy pocos lugares donde se accede al contenido. Entonces, cuando tú haces clic o en esta misma plataforma y generas contenido, la mayoría de esos clics navegan por las redes de fibra óptica submarinas, los puntos de interconexión, van y traen el contenido a Chile. Entonces, los cables submarinos fundamentalmente permiten la interconexión global de toda esta masa de datos que circulan por el mundo. Claro, calidad, velocidad y no hay una disipación, ¿verdad? Por ejemplo, por el aire, como tú lo explicabas, que ha sometido, por ejemplo, a incluso, por favor, me corriges, que ha sometido a los efectos climatológicos, por ejemplo. Sí, claro. No es lo mismo, ponte tú, una infraestructura en Coyhaique, en Punta Arenas, que en otro lugar,
o en el norte, donde está Radio Paulina, porque las condiciones del tiempo, las condiciones meteorológicas, climáticas, también son un factor a determinar para ciertos tipos de tecnología. Inalámbrica fundamentalmente, las satelitales o 3G o 4G dependen mucho. Cuando hay lluvia, claro, te vas a encontrar en el sur con cierto grado de interferencia, cierta intermitencia, precisamente por las condiciones climatográficas. Entiendo. Finalmente, ¿cuál es nuestro desafío como región y como país para esta conectividad, este nuevo desafío de intentar como la capacidad finalmente de que mayor cantidad de hogares estén conectados con la necesidad de un teletrabajo que da la sensación de que llegó para quedarse, con la necesidad de nuestros estudiantes de obtener información in situ a través de redes sociales para los trabajos, en la universidad, en los colegios, etcétera? Mira, para mí los desafíos son tres. El primero, estamos en una ola exponencial de consumo de datos. Eso no, como te hablaba al principio, eso no se va a detener ni se va a aminorar. Vamos a seguir consumiendo el nivel de datos que estamos consumiendo. Para que ustedes se den cuenta, el 80% de todo el tráfico de la red de telecomunicaciones en Chile, el 80% es datos de video, es decir, YouTube y cada vez aplicaciones como esta, Zoom, OTT, Netflix, Amazon, en fin. Es decir, el 80% de todo lo que se cursa en nuestra red de telecomunicaciones es este tipo de datos. Por tanto, nosotros estamos en un país que lo que nosotros consumimos es fundamentalmente datos para la comunicación y para la entretención. Lo que tenemos que avanzar como país es que se use el dato para la transformación digital del país, para el aparato productivo, para el aparato educativo, para el aparato cultural. Es decir, tenemos que transitar a un Internet productivo. Eso como primer desafío. Lo segundo tiene que ver con que esto dejó de ser técnico. Esto ya no es de telecomunicaciones, como tú también muy bien lo decías. Cuando hablas de educación, tiene que ver, bueno, cómo en el colegio yo resuelvo este tema, cómo en la comunidad lo resuelvo, cómo voy a ir a hacer una prestación de salud o una teleconsulta, cómo lo resuelvo. Por tanto, tiene que estar entre las prioridades de la gestión, tanto regional como municipal. Hay algunos gobernadores que ya han planteado, el gobernador Orrego, el gobernador Flies, la gobernadora de la séptima región, un plan de conectividad regional. Bueno, si es tan importante otros temas, bueno, hagamos un plan de conectividad regional y objetivamos el dato. Cuando nosotros decimos cuántos niños han tenido problemas en su casa por la teleeducación, bueno, ¿cuántos son? Pongamos el número, ¿no? Si mira, sabes que son 5.000, ¿no? Son 3.000, y sabemos dónde están. Bueno, ¿cuánto cuesta? Entonces, yo creo que todavía nos falta avanzar en una, podríamos decir, una smart data, ¿eh? Es decir, en un dato inteligente. Es decir, si hablamos de estos temas, de estos déficits, de estas brechas en la región, bueno, estamos en condiciones en la región de decir el número. Son 200 familias, son 4.000 familias, son 5.000 niños, ¿y dónde están? Entonces, yo creo que ahí tenemos que avanzar en que deje de ser algo especulativo y decir, mira, esta es la brecha concreta digital de la región de Iquique. Y cuando tengamos ese dato va a ser mucho más fácil resolverlo. Pero todavía estamos en la fase de supuestos, ¿no? Pues, por tanto, yo llamo a la autoridad a ese trabajo y llamo a la autoridad a facilitar el despliegue de infraestructura. En Chile, un permiso no puede demorarse lo que se demora, 1 año o 6 meses. Ya la pandemia pasó, los niños necesitan estar conectados en su casa, por tanto, tiene que facilitarse el despliegue. Si yo sé que hay una comunidad que necesita un cable de fibra óptica, como el autohospicio, como tú muy bien lo graficabas, que está desconectado, bueno, hagamos que eso ocurra. Hagamos que ese cable llegue en los próximos 2 meses, 3 meses. No es un tema de costos, es hoy día de sobreburocracia. Y ese es el tercer llamado que yo hago a las autoridades municipales. Perfecto. Rodrigo, muy cortito, casi tenemos que ir a la pausa. Manolo Baltasar nos pregunta, ¿y cuánto del tráfico de datos es basura? Sí, mucho. Mucho. De hecho, las redes sociales, los datos que hay, es que más del 70% de todo el contenido no lo generan humanos. Entonces ya estamos en otra esfera del contenido de Internet. Estamos ya hablando que solo en redes sociales, llámese Facebook, TikTok, Twitter y otras del mismo tipo, más del 70% son máquinas las que generan ese contenido, entre ellas los bots, información generada no por personas. Entonces ya tenemos en la propia red más de un 70% de todo ese contenido, llámese basura o no, pero que no es generado por humanos.
Wow, qué impactante, ¿ah? Quedamos con gusto poco, Rodrigo. Un placer haberte tenido en esta jornada. Gracias por estar con nosotros. Aprendimos mucho. Y te invitamos para una próxima oportunidad. Que tengas una muy buena semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fito. Igualmente, que estén muy bien, cariños. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Nosotros nos vamos a una pausa comercial en este matinal de su mañana en Radio Paulina.